Shalom Alejen. Quiero comenzar este comentario a la Parashat Shemot, primera del libro del mismo nombre, con una historia que leí hace algún tiempo de Charles Chaplin, el famoso actor del cine mudo, del teatro y cine mudo, ¿no? Él, en una de sus historias, se cuenta que él estaba enamorado de una mujer mucho más joven que él y se acerca para proponerle matrimonio, pero no hallaba qué decirle. Y entonces se le ocurre decir: cásate conmigo y yo te enseñaré a vivir y tú me enseñarás a morir. Y ella le dijo: no, cásate conmigo y tú enséñame a madurar. La parashá de esta semana narra el encuentro providencial entre Moshe, metido en una canasta, el libertador de Israel, y la hija del faraón, quien oprimía al pueblo hebreo. De los detalles acerca de ese encuentro ustedes lo conocen, pero el hecho central al cual me quiero enfocar tiene que ver con el hecho cuando la princesa egipcia, ya teniendo a Moshe con él, lo introduce al palacio. El Eterno ha sembrado allí, en el núcleo de la idolatría de aquel tiempo, al Redentor del mundo. Entonces, de él dice la Escritura, hablando pues de Moshe, algunos aspectos de su persona. En el capítulo 2, verso 10, dice: y el niño creció, y entonces ella, es decir, Yohebe, la madre que lo amamantaba, lo llevó a la hija de Faraón, y él fue un hijo para ella, y llamó su nombre Moshe, porque dijo: de las aguas lo he traído. Y sucedió en esos días que Moshe se hizo grande y salió a sus hermanos y vio sus cargas, y vio que un varón egipcio golpeaba a un varón hebreo de sus hermanos. Eso es lo que narra esos dos versículos. El punto está acá cuando Rashi va a comentar esto en la página 20 de su comentario, comentario editado por Ariel Kofan, el rabino que edita y que traduce y edita, menciona un hecho importante, que la palabra gadol, grande, o de crecer, o de crecimiento, es mencionada dos veces, cuando dice el niño creció, y después cuando se hizo grande y fue a visitar a sus hermanos. Entonces, para explicar esto, Rashi cita al Midrash Tanhumá, los sabios de los Midrashim, que escribieron entre el siglo III y siglo V, unos comentarios a la Torá. Él vive en el siglo XII, Rashi, y cita ese comentario. Ese comentario dice lo siguiente, hablando del segundo versículo en el 11, donde dice que se hizo grande, dice, el rabino Yehudá se pregunta: ¿acaso ya la Torá no ha escrito que el niño creció? En el versículo anterior, en el versículo 10, para responder a esta aparente redundancia, Rabí Yehudá, hijo de Rabí Ilai, dijo: la primera mención de crecimiento se refiere a su crecimiento físico, de niño, pasa joven y así sucesivamente. Pero la segunda mención se refiere a su grandeza, ya que Faraón lo nombró sobre toda su casa. Y allí se limita el comentario de Rashi, y muchos han seguido con esta tradición de decir que los dos crecimientos del cual habla la Torá acerca de Moshe, uno se refiere a su crecimiento físico como persona, y el otro a su crecimiento personal en cuanto a la grandeza que le ha sido otorgada. Sin embargo, yo no quedé satisfecho con esta interpretación de Rashi, que toma a su vez el Midrash, porque observé allí una justaposición y me dije: esto debe significar esto. Y entonces busqué otro comentario, el comentario de Rambán, no Maimónides, sino Nachmanides, que vivió como un siglo después de Rashi. Rambán, que es mucho mejor comentarista que Rashi, y Rashi ya es muy bueno, él dice que esta segunda mención se refiere no al crecimiento de su grandeza personal como ministro del imperio egipcio, sino se refiere a su madurez. ¿Ya conectaron con la historia del principio? Y ahora lo que hay que averiguar, ¿en qué consiste esa madurez de Moshe? Porque simplemente él dice esa línea, se refiere a su madurez y no comenta más nada. Y ahí es donde entro yo con mi cosecha personal. Entonces necesitamos preguntarnos qué es lo que caracteriza la madurez de una persona, en este caso, qué es lo que caracterizaría a la madurez de Moshe. ¿Cómo, cuándo saber que hemos madurado? ¿Qué clase de actitudes, valores, visión de la vida, etcétera, distinguen a la persona madura? Sobre esto es lo que quiero meditar en esta mañana. Yo estoy de acuerdo con Rambán, porque la yuxtaposición que ya en breve les comentaré habla más bien de una madurez. Observen, en el versículo que dice: sucedió que en esos días Moshe se hizo grande, creció
y salió a sus hermanos y vio esa juxtaposición entre el crecimiento de Moshe y salir a ver a sus hermanos y ver sus cargas, es lo que yo ya había interpretado. Esto está refiriendo a Moshe, del crecimiento que está hablando la Torá, es de su madurez. Entonces, esa madurez es expresada en la Torá de dos maneras. Uno, salió al encuentro de sus hermanos, y dos, vio sus cargas. Cuando el texto dice que Moshe salió a sus hermanos, es una clara alusión que ya había asumido su identidad como hebreo, porque salió a sus hermanos, como el texto lo revela. Y ahora, como nunca antes, se sentía identificado con el pueblo hebreo. Rambán afirma más adelante que él les reveló a ellos que él era hebreo, para que se sintieran ellos que no estaban hablando con un príncipe de Egipto, sino que estaba hablando con uno de sus hermanos que el Eterno había puesto allí. Es decir, según la juxtaposición y lo que nos añade Rambán, la clara y primera característica de Moshe Rabbeinu en cuanto a la madurez que ya se atisba, que está alcanzando o que ha alcanzado, se refiere que ya no va a ocultar más su identidad. Voy a asumir el hecho de que soy hebreo y voy a vivir como tal y voy a acercarme a mis hermanos. Número 1. Número 2, la expresión "y vio sus cargas", Rashi lo explica muy bien acá en la página 21 de su comentario, cuando dice, es que él dirigió su corazón y sus ojos al de ellos y se sintió triste por sus aflicciones. Esto nosotros lo llamamos empatía. La tristeza de ellos ahora es la tristeza de Moshe. Había sentido por primera vez empatía por el sufrimiento de sus hermanos. Imagínate tú, todo el tiempo viviendo en la zona de confort, independiente. Para añadir algo más a estos comentarios, el mismo traductor y editor de la Torá de Rashi, el Rabbi Kaufman, en la nota 135 de la página 21, cita al Midrash Éxodo Rabá 1.27, el cual dice que esa no era la primera vez que Moshe había visto a sus hermanos. Lo había visto otras veces y parece ser que había sido indiferente. Esta era otra de las veces que lo veía, pero en este caso, en esta ocasión, su actitud hacia ellos fue distinta. Se sintió como uno con ellos. No era la primera vez que veía a sus hermanos. Naturalmente, él antes había tenido contactos con él bajo la interacción de roles. Él un príncipe y ellos esclavos. Esa interacción de roles, en algún momento comentaré, tiene sus beneficios, pero hace distancia, como la relación alumno-profesor, médico-paciente, etc. Había interaccionado con ellos desde la posición de un príncipe distante y orgulloso. Moshe había sido seducido por el esplendor y la prosperidad que disfrutaba en Egipto, pero ocurrió un cambio de actitud, que tal vez se estuvo gestando lentamente. Este cambio de actitud la Torá lo registra como la maduración de Moshe. Entonces, ¿cuáles son las características que distinguen a Moshe? Vamos a resumir esas dos características que hayamos encontrado. Asume su identidad como hebreo, recordando todo lo que su madre y su hermana le habían enseñado, y por ello toma la decisión de acercarse a sus hermanos. Pero note que la Torá no revela en ningún momento la intención de su acercamiento, simplemente dice que se acercó, miró que algunos estaban en conflicto y él trató de resolverlo. 2, tuvo empatía por ellos. Moshe se había quitado el ropaje de príncipe de Egipto y su corazón había sucumbido ante el sufrimiento de los suyos. Se identificaba no solo como hebreo, se sentía identificado con sus sufrimientos. Ahora él sentía su sufrimiento como si también fuera de ellos. Estas son las dos primeras características que Moshe había madurado. Según se puede inferir de la Torá, gracias a la genial interpretación de Rambán y a la juxtaposición que yo les he mostrado. Para completar la lista de las características de la madurez de Moshe, tenemos que acudir a la tradición oral. Ya tenemos dos: identidad y empatía por el prójimo, en este caso con su pueblo, que deben ser características de nosotros también. Tenemos que asumir en algún momento nuestra identidad. ¿Quiénes somos? ¿Y qué vamos a hacer con esa identidad? Segundo, la empatía. Tenemos que acudir a la tradición oral, pero en esta ocasión no a la tradición oral rabínica, a la literatura rabínica, a los midrashim. Vamos a acudir a una tradición oral, es decir, a una porción de las escrituras que
contiene episodios que no están en la Torá, pero que están narrados en el Nuevo Testamento, para que ustedes vean que la tradición oral se extendió más allá de los Midrashim y del Talmud. La encontramos en el Nuevo Testamento. En el capítulo 7 del libro de Hechos, en el discurso de Esteban, hablando de Moshe, que había sido instruido en toda la sabiduría de Egipto, dice el 22, dice, tenía como 40 años, era poderoso en palabras y obras y tenía 40 años. La Torá no dice cuántos años tenía. Este es un dato importantísimo que nos brinda la Torá oral registrada en las escrituras del libro de los Hechos. Esto es increíblemente importante porque no podemos estacionarnos en el hecho de que toda la tradición oral está contenida en el Talmud y los Midrashim. Por supuesto, hay una mina increíble de información y de interpretaciones riquísimas de la cual nosotros podemos tomar ventaja para estudiar las escrituras y hacer una buena interpretación de ella. Es que además tenemos tradición oral que quedó consignada por escrito de hechos antiguos en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Él dice, cuando tenía 40 años le vino al corazón visitar a sus hermanos. Y en ese momento narra un evento que la Torá narra, pero le añade un evento de la psiquis de Moshe Rabenu. Y viendo a uno que era maltratado, injustamente lo defendió y matando al egipcio, lo vengó al maltratado. Y el 25 dice, suponía entonces que los hermanos entenderían que Dios le había dado salvación por su mano, pero ellos no lo entendieron así. Es decir, cuando él se revela a ellos y le dice que es hebreo, le está dando otra información extra. Yo soy aquel del que se profetizó, que profetizó su hermana Miriam, que había de venir el libertador de Israel. Yo soy ese. Y entonces comienza a tomar la justicia por su mano, comete un error y tiene un conflicto con ellos, porque él ya pensaban que ya con la revelación de que el Redentor de Israel estaba en presencia de ellos, él podía comenzar allí a emprender el plan de la redención. Mas ellos no lo pensaron así y lo rechazaron. Y Moshe se ve obligado a huir cuando se entera de que Faraón ya sabe sobre este asesinato que él ha cometido. Entonces, lo importante de acá, que nos ayuda a completar el cuadro psicológico y espiritual de Moshe, es que a los 40 años es cuando Moshe madura, cuando tiene conciencia de identidad, algo que sabía hace mucho tiempo, del sufrimiento de sus hermanos, algo que él había visto, pero no había sentido nunca empatía. Y ahora que él está asumiendo no su papel como hebreo, identificándose con sus hermanos, sino también que él ahora quiere asumir su rol que la profecía le ha asignado. Entonces, la tercera característica tiene que ver con propósito. Moshe ahora tiene un propósito muy distinto al que venía persiguiendo. Él estaba en su zona de confort, prosperando. Lo tengo todo, ¿qué más voy a hacer acá? Él se había revelado a ellos a fin de hacerles saber que había sido designado como el libertador de Israel. Ellos lo rechazaron. ¿Pero qué implicaba que él se había acercado a ellos con la intención de mostrarse como el libertador? Que Moshe tenía claro ahora cuál era el propósito de su vida y la dirección en la cual se movería de ahora en adelante. Esto es importantísimo. Uno comienza a madurar cuando uno tiene un propósito en la vida. Yo sé para qué sirvo, por darles un resumen y un ejemplo barato. Ahora escuchen esto que extraje de una compilación del libro de psicología. Las teorías psicológicas del desarrollo y madurez del adulto incluyen el concepto de propósito de la vida, en el cual la madurez enfatiza una comprensión clara del propósito, dirección e intencionalidad de la vida, lo que constituye el sentimiento de que la vida tiene sentido. ¿Cuándo la vida tiene sentido para ti? Cuando sabes que tienes un propósito, que tienes que llevar a cabo con una tarea, que todas tus intenciones y atención están enfocadas en ese sentido, que ahora ya sabes hacia dónde moverte y qué hacer en esa dirección. ¿Estamos claros? Tienes propósito, tienes dirección y la vida entonces adquiere un sentido. Ahora tú puedes decir, mi vida adquiere significado. Ya sé qué es lo que quiero. Yo sé qué es para lo que sirvo y a eso voy a dedicar mi vida. Eso es un grado de madurez, el cual deberíamos nosotros en algún modo y de algún momento alcanzar, y que Moshe a los 40 años es cuando está alcanzando. Es decir, a los 40 años, luego de sacudirse un tanto la influencia de su educación egipcia y salir de su zona de confort, es cuando Moshe le encuentra sentido
a su vida, ha madurado, que tiene un propósito, que sabe hacia dónde va y ahora todo su ser, todos sus esfuerzos van en dirección a cumplir el propósito de su vida que el Eterno lo ha llamado, que el Eterno lo ha llamado. Entonces podemos decir de Moshe y de cualquier persona que cuando se ha llegado a la madurez, se ha llegado a una plataforma importante que lo que viene en principio a partir de allí es crecimiento personal y espiritual. Sin embargo, hay que tener cuidado con nuestra propia vida porque podemos arruinar el propósito y de eso vamos a hablar en breve. Víctor Frank, psiquiatra, sobreviviente del Holocausto, ya fallecido, afirma, distanciándose de Freud y de algunas corrientes modernas que hablan del bienestar, que en verdad el hombre no busca la felicidad, el hombre busca darle un sentido a su vida. A veces la gente dice, no le encuentro sentido a lo que hago, me siento mal, y entonces por eso mucha gente se deprime y le pasan otras cosas más terribles todavía. Entonces ahí es donde viene el desánimo, no sé qué hacer, ya no me gusta esto, no sé qué voy a hacer con mi vida. Mucha gente me ha escrito así, no hallo qué hacer con mi vida, su vida no tiene sentido. Y entonces es por eso que ocurren algunas tragedias. ¿Has alcanzado este punto en tu vida? Te pregunto, ¿tu vida tiene sentido? ¿Para qué vives? ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? Si no lo sabes o no lo has identificado todavía, no esperes llegar a los 40 años como Moshe. O si ya has pasado de esta edad, pues ya es hora que madures. La vida tiene un sentido y necesitamos saberlo, o sea, el sentido personal de nuestra vida. Tenemos que identificarlo. ¿Para qué? Para que se fije un propósito. Una vez fijado el propósito, todo nuestro esfuerzo será dirigido a cumplir ese propósito. En cuanto a mí, digo lo siguiente, y usando las palabras de Víctor Frank, yo puedo decir, he encontrado el sentido de mi vida ayudando a otros a encontrar el sentido de sus vidas. Y me siento un hombre realizado. Lo que venga de aquí en adelante, como dicen por acá en nuestro idioma popular, es ñapa, es decir, es añadidura. Resumiendo, la tercera característica de la madurez de Moshe es que ahora la vida tiene para él un significado, un sentido, y vinculado estrechamente está la madurez espiritual, pues es obvio que Moshe está atendiendo el llamado que se le hizo aún antes de nacer, emprender la obra como redentor de los hebreos. De paso acá, y no menos importante, es notar que la madurez psicológica puede ser afirmada y aún consolidada si atendemos el llamado divino que todos nosotros, que todos y cada uno de nosotros tenemos acá. Los que aquí están presentes y los que me escuchan y me ven. Todos tenemos un propósito en la vida. Necesitas averiguar simplemente cuál es el tuyo. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Yo no lo sé. El Eterno lo sabe. Te toca a ti conocerlo. Tal vez no es como Moshe, ser un salvador, ni como yo, colaborar en la obra del crecimiento espiritual de las personas, creciendo yo también yo mismo, sino tal vez tu llamado consiste en servir al Eterno en cualquier área, desde tu oficio, profesionales, desde una ama de casa sencilla, hasta el emprendimiento más encumbrado que se te pueda ocurrir. En todas esas áreas podemos servir al Eterno con honestidad, con integridad, para que cuando vean los hombres o las mujeres tus acciones digan, este es un hombre de Dios, este es un tzadik. Entonces podemos servir al Eterno, no necesariamente en un ministerio, podemos servir al Eterno desde donde estamos, desde la cuna atendiendo a nuestros hijos hasta una poderosa empresa de negocios. ¿Estamos claros? Así que de esta manera nosotros tenemos también un llamado, tenemos talentos y dones que el Eterno nos ha otorgado. Entonces también podemos ir un poco más allá. Podemos servir al Eterno con la música, podemos servir al Eterno con el cántico, podemos servir al Eterno colaborando con la causa y haciéndola progresar con recursos financieros. Podemos colaborar poniendo de nuestra parte para que la sinagoga funcione como debería ser. En fin, cada quien aporta su grano de arena en el avance del reino. Usar los talentos y los dones que tengo o que tenemos. Me hubiera gustado muchísimo y siento santa envidia por no incorporarme con el grupo de los músicos, pero me comprenderán que tengo que gastar mucho tiempo en esto y no puedo incorporarme ya. Pero ¿cuánto me gustaría? Bueno, vamos a identificar 3 características entonces de Moshe que hasta ahora hemos dilucidado en cuanto a su madurez. 1, identidad. Se reconcilió consigo mismo, ya sé quién soy. 2, empatía, solidaridad y reconciliación con el prójimo, en particular su pueblo. Y 3, un sentido definido
y definitivo de lo que es la vida para él. Ya conoce qué es lo que va a hacer. Estos son los 3 rasgos distintivos de la madurez de Moshe que podemos arrancar de las Escrituras, pero hay algo más. Hasta aquí llega las Escrituras en cuanto a describir, no en cuanto a describir, en cuanto a lo que uno puede inferir de lo que son los rasgos de madurez de la cual la Torá ya ha hablado. Si bien es cierto, Moshe había alcanzado un alto nivel de madurez, esto no significa en modo alguno que había alcanzado la meta, la cima. No. En el contexto donde habla de su madurez en cuanto al propósito y sentido de su vida, habla también de ¿qué? De un grave error. Se dejó llevar por las emociones, entra en conflicto con el egipcio y entonces asesina a un hombre. Así que en su afán de hacer justicia por su propia mano y queriendo cumplir su deber de un modo indebido, ¿qué pasa? Simplemente Moshe no supo manejar la situación de conflicto, no supo manejar sus emociones. Tenía que madurar lo que hoy llamamos la gestión de sus emociones, pues había todavía en él rasgos negativos de un líder que quería resolver todo por la fuerza, como antes cuando era príncipe de Egipto, y esa no era la vía que le había recomendado el Eterno. Por eso el Eterno lo envió a un curso intensivo de manejar las emociones por 40 años en la tierra de Midian. ¿Cuántos años necesitamos nosotros para madurar? Suponte que como yo, para dar un ejemplo, ya he alcanzado comprender cuál es el sentido de la vida y a eso dedicarme. ¿Qué harías tú? Ahora, ¿qué me toca aquí en adelante? Hacer un curso intensivo de purificación. Eso fue lo que mandaron a Moshe. ¿Cómo consistió ese curso que el Eterno lo mandó al desierto? Se casó con una mujer de un carácter difícil, como lo vemos en la Escritura. Tuvo que criar 2 hijos y cuidar por todos esos años las ovejas y cabras de su suegro Yitro. 40 años. Tenía mucho que desaprender, parece. Y justamente con ese curso de manejo de emociones, nosotros también estamos inscritos en él, pero nosotros no nos hemos dado cuenta. El Eterno nos inscribió. ¿Y cómo sabemos? Por las pruebas que tenemos. Las pruebas que tenemos son las que nos ayudan a una gestión mejor de las emociones. Entonces ahora estamos juntos todos metidos en un curso intensivo de manejo de emociones. Y a cada quien el Eterno le tiene su propio tratamiento, su propio récipe. Toma esa medicina, a veces amarga, pero esa es la que le va a dar sanidad. Luego de pasar por ese curso intenso y pasar todas las pruebas, llega Moshe y se instala como líder de Israel. Y luego la Torá dice que llegó a ser el hombre más humilde de la tierra. ¡Wow! Ya no solo su vida había alcanzado su sentido, sino que además tenía las destrezas y las habilidades emocionales para manejar a una nación de 2 millones de personas en una interacción viva y diaria. El récord que tiene Moshe es impresionante. En 40 años solamente se equivocó 2 veces en el manejo de las emociones. Amados, resumiendo, si ya conoces tu identidad, sabes quién eres, si tienes un corazón noble que siente empatía por el sufrimiento ajeno y cómo ayudar a aliviarlo, si ya tu vida tiene sentido, ¿ok? Si no lo tienes, busca ayuda, para eso estamos nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, seguir ejercitando nuestra emuná, porque al fin y al cabo todo esto redunda a hacer fuerte nuestra emuná, porque emuná significa convicción firme, hacerla fuerte. ¿Qué podemos decir? En 2 de Corintios, Pablo habla de un nivel espiritual importante que nosotros tenemos y estamos llamados a alcanzar para que cuando llegue la prueba no gritemos, no lloremos desconsolados, no nos quejemos, ni tampoco nos comportemos de una manera como si nunca hubiésemos creído en el Eterno. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, 2 Corintios 4, versículo 7 en adelante, para que la excelencia del poder de Dios sea y no de nosotros. Primero, podemos estar atribulados en todo, pero eso no significa que debemos estar angustiados. Las tribulaciones vienen, pero la angustia no debe presentarse en nosotros. No podemos estar desesperados. En apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Entonces, estos 3 puntos son importantes. Atribulados, pero no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Esto es un nivel de emuná alto. Eso significa la madurez en el más elevado sentido espiritual.
Cuando viene la prueba y tiene una tribulación, no tienes por qué angustiarte. Calma, el Eterno está al control. No pretendas controlarlo todo porque todo no lo podemos controlar. Somos humanos, tenemos defectos, tenemos limitaciones. Entonces, pedir auxilio no es un signo de debilidad. Pedir auxilio es un signo de grandeza que queremos progresar. Entonces, si estamos atribulados y no podemos resolver, pidamos ayuda, pero no nos angustiemos. Todo tiene solución porque la prueba que envió el Eterno también da la salida. Segundo, posiblemente sea un apuro mucho más importante, va creciendo aquí el discurso de Pablo. Ahora esto es mucho más fuerte, un apuro, necesito resolver ya. Entonces te dice, si en aquella tribulación que era menor no te angusties, en esta que es mucho peor, no tienes que desesperarte. Hay auxilio para ti. Y la última dice, perseguidos, mas no desamparados. Y luego derribados, es decir, estás en lo peor, lo más bajo, pero no destruido. Bendito sea el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Madurar a llegar a ese nivel. Lo último, ¿qué podemos decir entonces? Decir como Pablo, que todavía no soy perfecto, pero prosigo el blanco, hasta alcanzar la meta, el supremo llamamiento en el Mesías Yeshua, el cual esperamos que venga pronto y en nuestros días, y digan, amén.